La verdad de la verdad, con Isabela Valiente. La expulsión es realmente una práctica bíblica. A los testigos de Jehová se les enseña que a un expulsado no se le puede hablar, ni en persona ni por teléfono. No se le puede enviar mensajes tampoco, ni por correo electrónico ni por mensaje de texto. No se le puede ni tan siquiera saludar a un expulsado si visita el Salón del Reino o si lo encontramos en la calle. Se le tiene que ignorar completamente. En fin, a los expulsados se les trata como que si han muerto. Y si un testigo no hace esto, se le considera que no es fiel a Dios y corre el riesgo de ser expulsado también. ¿Sabía usted que 1 de cada 100 testigos de Jehová es expulsado cada año? Eso es más de 80,000 testigos. Veamos entonces directamente de la Biblia los textos que utiliza la Organización de los Testigos de Jehová para enseñar y justificar este tratamiento poco amoroso. El primer texto es el de 1 a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Allí vemos una lista de pecados que no se deben cometer. Este texto es usado por la Organización de los Testigos de Jehová para dar razones por las cuales ellos pueden expulsar a alguien de la congregación. Ahora, tomen nota de algo muy interesante. La Biblia solamente menciona 10 pecados en ese texto de 1 a los Corintios. Pero la revista de estudio que publica la Organización de los Testigos de Jehová, la Atalaya, menciona 12 pecados, y estos son pecados merecedores de expulsión de la persona que los comete. Ahora, aún más interesante es que la organización tiene un libro, escrito por ellos mismos, claro, que contiene información que se mantiene secreta de los miembros de la congregación. Solamente los ancianos lo pueden tener y leer. Este libro, Pastoreen el rebaño de Dios, en el capítulo 3, da razones o pecados, según ellos, dignos de expulsión. ¿Saben ustedes cuántas razones menciona este libro? ¿Será 15? No. ¿20? No. ¿25? Tampoco. Increíblemente, este libro da 30 razones por las cuales se le puede expulsar a un miembro. Y la gran mayoría de los testigos no tienen ni idea que se les puede expulsar por estas cosas. Entonces, la Biblia, que no cambia, menciona 10 pecados, pero la Organización de los Testigos de Jehová tienen hasta 30 en este momento. La Organización de los Testigos de Jehová utilizan el texto de 1 a los Corintios, capítulo 5, los versículos 6 y del 11 al 13. En el versículo 6 se habla de cómo un poco de levadura fermenta toda la masa. En otras palabras, un pecador puede afectar a un grupo entero. Pero si leemos el texto tal y como está, ahí simplemente dice: cesen de mezclarse en la compañía de los que son fornicadores, borrachos, idólatras y otras cosas. Y al final del texto dice: remuevan al hombre inicuo de entre de ustedes. Si notan, en ninguna parte dice expulsar. Pero la Organización de los Testigos de Jehová les enseña a sus miembros que este texto significa que hay que expulsar a alguien que ha cometido un pecado. No pueden ver la diferencia entre expulsar y cesar de mezclarse o remover a alguien. Veamos la diferencia. Digamos que están comiendo en un restaurante y su amigo o familiar empieza a fumar. El camarero viene y le dice que tiene que mudarse a una mesa afuera o al otro lado del restaurante, ya que no mezclan a fumadores con no fumadores en esta sección.
Esta persona entonces es removida completamente de esa área. No es que se le está botando completamente del restaurante. El camarero todavía puede atenderlo, todavía puede saludarlo, todavía le puede desear un buen día si quiere. Su familia y amigos pueden moverse con él y continuar a su lado si así lo desean. Y todos ellos pueden venir y volver al restaurante cuando quieran. Simplemente no se le permitirá mezclarse en la área donde no se fuma. Otro ejemplo. Digamos que usted está en casa de una querida amiga y ella empieza a usar drogas. A usted no le gustan las drogas y no quiere estar con personas que las usan tampoco, ya que usted sabe que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces usted decide irse de esa casa, o sea, se remueve a sí mismo de ese hogar y esa situación, y también decide de no mezclarse más con esta persona. En otras palabras, no se asocia con esta persona. Esto no significa que jamás la va a saludar o quizás mandarle información para ayudarle con su adicción o darle una llamada para apoyarla. Simplemente usted no va a estar en su compañía diariamente. Esto es no mezclarse y removerse. Y estas son las palabras que usa la Biblia. Nuevamente, no dice expulsar y tratar a alguien como que si no existiera, como enseña la organización de los testigos de Jehová. Ahora, Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 24, es otro texto que la organización de los testigos de Jehová utiliza de una manera errónea con respecto a su enseñanza de la expulsión. Usemos nuestras propias mentes por un momento, sin el filtro de lo que dice la organización. ¿Qué enseña esta parábola en cuanto a por qué volvió realmente el hijo? Bueno, malgastó su herencia, le iba mal y por eso volvió, simplemente. ¿Y su padre? ¿Sabía si el hijo se había arrepentido o no? No, el padre no sabía que su hijo había malgastado su herencia. El padre no sabía si él estaba realmente arrepentido o no, y sin embargo lo recibió con las manos abiertas. El texto bíblico dice que al ver a su hijo aún de lejos, inmediatamente se enterneció. Esta parábola no enseña en ninguna parte, como lo hace la organización de los testigos de Jehová, que hay que probar que uno está arrepentido. Al contrario, el hijo estaba dispuesto a humillarse y trabajar por su padre. Pero el padre, en vez de humillarlo, mandó que le pusieran de la mejor ropa y mandó hacer comida para celebrar. ¿Qué contraste entre lo que enseña la Biblia y lo que hacen los testigos de Jehová cuando un miembro viene arrepentido y aún así tiene que pasar meses y meses de humillación, asistiendo a todas las reuniones para probar que está arrepentido, sin que nadie le dirija ni una palabra? Nadie lo recibe con manos abiertas, nadie se enternece por él o ella. ¿Cómo entonces describe la Biblia el tratamiento que debe recibir un pecador que se arrepiente? La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice que si alguno no es obediente, o sea, ha pecado, que lo mantengan señalado. Así, claro, todos sabrán que ha pecado. Y dice que dejen de asociarse con esa persona. ¿Qué es asociarse? Bueno, no estar en su compañía diariamente. Pero ahí en ese texto dice claramente, y no obstante, no estén considerándolo como un enemigo, sino continúen amonestándolo como a un hermano. Normalmente es a un enemigo a quien no se le habla, ni se le dirige la palabra, no a un hermano. Nuevamente, la organización de los testigos de Jehová no les enseña a sus miembros el trato bíblico hacia un pecador.
Veamos otro texto bíblico. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahí el apóstol Pablo, después de haberle dado los pecados y las consecuencias de tener que remover y no asociarse con los pecadores, nota que algunos están actuando de una manera poco cristiana hacia estos pecadores. Y por eso les aclara que si han causado tristeza a un miembro, para no ser demasiado severo en lo que ha dicho, él dice: esta reprensión, o sea, al señalarlo y removerlo, al no asociarse, es suficiente para tal hombre, de modo que al contrario ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que tal hombre no sea tragado por hallarse demasiado triste. Por lo tanto, los exhorto a que confirmen su amor para con él. ¿Ven la diferencia? Una persona expulsada siempre se encuentra en tristeza, porque nadie, ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus hijos, nadie en su familia puede hablarle. Pierde sus amistades, pierde todo al ser expulsado, ya que lo tratan como que si no existiera. La organización de los testigos de Jehová dicen que esto es amoroso, para que la persona reaccione y vuelva. Pero la Biblia dice que si alguien está entristecido, que lo perdonen bondadosamente y lo consuelen para que no sea tragado por su tristeza. Esto no es lo que se les enseña a los testigos, y desgraciadamente muchos se han quitado la vida al ser tragados por su tristeza, por no tener a nadie dentro de la organización que les confirme su amor. Esta práctica no es amorosa y claramente no es bíblica. Ahora, hay un texto que la organización de los testigos de Jehová usan erróneamente para justificar el no hablarle a un expulsado. Es la segunda carta de Juan, los versículos 10 y 11. Ellos les enseñan a sus miembros que cuando este texto dice que nunca los reciban en casa ni le digan un saludo para no ser partícipes en sus obras inicuas, que esas palabras se les aplica a los expulsados. Nuevamente, la expulsión no es una práctica bíblica. No obstante, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Juan? Simplemente hay que leer los versículos anteriores para tener la respuesta. Los versículos 7 al 9 dice que hay muchos engañadores que no confiesan a Jesucristo, y este es el anticristo, que no permanece en la enseñanza de Cristo. Y de ahí el versículo 10 dice: si alguien viene con estas otras enseñanzas, que no lo reciban y no lo saluden. En ninguna parte de esta escritura se le aplica este mandato de no hablar y no recibir a alguien que es expulsado, lo cual tiene sentido ya que la expulsión no es bíblica. Pero tengan en mente que la gran mayoría de personas que son expulsadas todavía creen en Jesús y en sus enseñanzas. Simplemente no creen las mentiras de la organización de los testigos de Jehová. Entonces, este texto claramente no se les debe aplicar. Queda claro entonces que la expulsión no es una práctica bíblica. El separar a personas de sus seres más queridos no es bíblico, por más que esta organización diga que sí lo es. De hecho, en Lucas capítulo 6, los versículos 26 al 37, Jesús manda a amar a sus enemigos, a ser misericordiosos y bondadosos con ellos. ¿Es esa la manera en que la organización de los testigos de Jehová les enseña a sus miembros que deben tratar a los que han expulsado? No, no les muestran amor al actuar como que si estuvieran muertos. Eso no es muestra de misericordia ni de bondad. Ahora, Jesús también dijo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, que si un hermano peca, que lo consideren como un recaudador de impuestos. ¿Cómo trataba Jesús a los recaudadores de impuestos? Bueno, ellos no eran sus mejores amigos,
no se la pasaba todo el tiempo con ellos, pero él sí les hablaba, él sí se sentaba a comer con ellos, él sí los trataba como seres humanos. Esta es la verdad de la práctica de la expulsión, directamente de textos bíblicos sin el filtro de lo que dice la Organización de los Testigos de Jehová. Ahora, antes de saltar a conclusiones y ponerse a la defensiva, lean la Biblia. No libros y revistas supuestamente basados en ella, sino la Biblia. Lean el contexto de los textos que les dan. Hagan su investigación propia y usen sus facultades mentales. Así podrán ver si les están mintiendo o no. Ahora, si le han encontrado valor a este video, por favor denle hacia arriba al pulgar y compártanlo. Los invito a que se suscriban a mi canal para recibir alertas de los videos que estaré publicando. Gracias por escuchar.